Me dedico a... Bien, ahí está, se está grabando la reunión. Les contaba que me dedico al asesoramiento energético y la arquitectura sustentable. Arranqué con esto hace unos cuantos años, siendo docente de la Universidad de Buenos Aires en materias que incluyen el diseño bioambiental y la energía solar. A partir de ahí me capacité, hice varios posgrados y me especialicé en todo lo que es sustentabilidad aplicada a la arquitectura y ahorro energético. Y la charla del día de hoy se trata de cómo aplicar certificados de sustentabilidad para mejorar el valor de las propiedades. Cuando surja una duda pueden ir haciendo las consultas y luego las vamos respondiendo. Históricamente el valor de las propiedades siempre han subido, más allá de que en algún momento particular puedan haber bajado momentáneamente. A lo largo del tiempo siempre se da una pendiente en ascenso que hace que los valores de las propiedades vayan subiendo periódicamente. Y aquí se plantea un problema tanto para el propietario como para el inversor, y es cómo recuperar las inversiones que vamos haciendo cuando adquirimos o mejoramos alguna propiedad. Hay un axioma conocido y aceptado internacionalmente, que es que los edificios que utilizan los recursos de manera eficiente generan un impacto positivo. Ese impacto positivo se traduce en un ahorro para los propietarios y una mayor rentabilidad para un negocio inmobiliario en el caso de los inversores. Ahora bien, ¿cómo podemos capitalizar ese impacto positivo? Hoy tenemos una herramienta que se llama EDGE. ¿Y qué es EDGE? EDGE es un sistema de certificación creado por el IFC, que es un instituto dependiente del Banco Mundial. Y hoy EDGE está capitalizado y avalado básicamente por varios países europeos. ¿Para qué sirve EDGE? Sirve en principio y principalmente para optimizar los diseños de manera medible. Esto significa que nosotros vamos a poder medir cuánto mejora la performance de un edificio a través de su diseño si seguimos las pautas y lo que marca la normativa EDGE. Y esto nos da como resultado un producto inmobiliario más atractivo y una mejor inversión para el comprador. ¿Por qué tendría sentido certificar? Porque EDGE brinda una certificación con validez internacional, es reconocida hoy a lo largo de muchos países del mundo. Por otro lado, contiene un software que desde la etapa de proyecto nos permite ver cómo se comportaría energéticamente un edificio, y cuando nosotros podemos visualizar el comportamiento futuro de un diseño, podemos elegir qué es lo que más nos conviene para proyectar esa obra cuando estamos en la etapa del diseño. Esto significa que en muy poquito tiempo, que en unos minutos, yo puedo ver cuáles de las medidas disponibles o cuáles de las estrategias disponibles me pueden mejorar el rendimiento de un edificio, y esto lo puedo ver sin ningún costo adicional. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el proyecto, todavía no construí nada, y yo ingresando a este software que me brinda EDGE, puedo ver con cada uno de los casos o cada una de las pruebas que yo hago en el diseño, cómo rendiría energéticamente ese edificio. Y todo esto lo puedo ver en muy poquitos minutos, y cuando veo cómo rinde el edificio puedo plantear varias alternativas y elegir la que más me conviene. ¿En qué se diferencia EDGE de otras certificaciones que hoy existen en el mercado? EDGE plantea algo muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy hay otras certificaciones que se basan en la forma de construir en otros países, en otras regiones del mundo, en otros mercados más desarrollados. En cambio, EDGE lo que hace es basarse en un modelo constructivo regional.
Para eso se hizo un relevamiento de cuáles son las formas en las que se construye en cada región del mundo, en Asia, en África, en Sudamérica, etc. Y lo que intenta Edge es construir de manera más eficiente, pero siempre comparándonos con la forma de construir que hay en nuestra región. Y básicamente lo que busca Edge es que se use de manera eficiente los recursos. Eso es en donde hace hincapié. ¿Y cómo se logra certificar? ¿Cómo se logra obtener este certificado? Se logra obtener el certificado si nosotros, siguiendo las pautas que nos marca esta normativa, logramos un ahorro de un 20% en agua, en energía y en la energía que contiene la fabricación de los materiales, pero todo esto siempre lo compara con la forma de construir que habitualmente se usa en nuestro mercado o en la región del mundo en la que estamos. Para esto Edge nos brinda una interfaz en la cual nosotros podemos incluir las pautas de nuestro diseño y ahí nos manda la información del antes de tomar esas decisiones y del después de tomar esas decisiones para que nosotros podamos elegir lo más conveniente, tanto técnica como económicamente para nuestro proyecto. También tiene otras ventajas. Edge se concentra en lo que nosotros hacemos en nuestro terreno específicamente. Y aclaro esto porque hay otras certificaciones que auditan el entorno del proyecto en el cual estamos trabajando. Esto con Edge no ocurre. Edge solamente nos exige que nosotros usemos los recursos de manera eficiente en lo que estamos construyendo en nuestro terreno específico. Por otro lado, Edge tiene un proceso de certificación que es muy sencillo y bastante rápido, significativamente más rápido que cualquier otra certificación que haya disponible en el mercado, y además esta certificación tiene un costo más económico y un costo bastante menor que en otros casos que ya existen. ¿Qué beneficios nos brinda una vivienda certificada? Nos brinda menores costos de mantenimiento, también nos permite tener menores costos en los impuestos, en agua, en luz, en gas, en calefacción o en aire acondicionado, nos permite consumir mucho menos y por lo tanto gastar menos. También una vivienda que consume menos y que gasta menos genera un mayor precio de reventa para el día que queremos vender o porque ya seamos propietarios o seamos inversores. También nos da un mayor confort y calidad de vida, y también el certificado nos brinda una constancia internacional de que tenemos una vivienda sustentable. ¿En qué consiste Edge? Consiste en tres cosas. La primera es que brinda un software, que es un portal de internet, donde nosotros podemos ver las pautas que tenemos que seguir, y a medida que vamos avanzando en el proceso y vamos cumpliendo las pautas, nos vamos acercando y nos muestra cómo podemos llegar a tener ese 20% de ahorro que nos requiere la certificación. Todas estas pautas compiladas forman una guía. Siguiendo esa guía podemos llegar a tener el 20% que nos brinda el sistema de certificación. El sistema de certificación nos da una constancia que dice exactamente cuánto es lo que está ahorrando esa propiedad que nosotros estamos proyectando en este momento. Y acá al costadito hay un ejemplo de cómo sería ese certificado. Ese certificado tiene el nombre de la propiedad, el en un costado, después exacto que esa vivienda está ahorrando respecto de cualquier otra vivienda tradicional. Ahora bien, ¿qué es esta certificación? ¿Cómo se logra esta certificación? Esta
¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha Sí. bien? Bien, perfecto, porque me apareció un cartelito que me silenciaba. Bien, entonces vuelvo con lo que estaba. Acá en pantalla podemos ver algunas de las pautas, cómo nos las va mostrando el sistema, para que nosotros podamos ir siguiendo esas estrategias, y cada vez que nosotros seleccionamos una pauta, lo único que tenemos que hacer es tildar este casillero. En la Discúlpame, no se medida... está viendo la pantalla. Te ¿No estamos se está viendo a viendo? vos. Ah, Te dejó de compartir. perdóname. A ver, vamos de vuelta. Porque en algún momento venía bien, pero en algún momento me apareció un cartel raro. Sí, se trabó como la comunicación y internet y ahí salió la pantalla. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. Ahí Sí. está. Bien, perfecto. Entonces, aquí estamos. Vamos a llegar a donde estábamos recién. Acá estamos. Bien. Voy a sacar esto. Bien, ahora sí. Entonces, este es el software de la certificación. Lo que nos muestra el software es un listado de pautas que nos permite lograr el ahorro que necesitamos. Estas pautas nosotros podemos ir eligiendo, no es obligatorio cumplirlas todas, pero cuando nosotros elegimos una pauta, la tildamos en este cuadradito, y a medida que tildamos, automáticamente en este cuadro del costado nos indica cuál es el ahorro que estamos teniendo. Nosotros podemos elegir de un listado que hay de estrategias para seguir, las podemos combinar como mejor nos parezca, nos da la libertad de combinar pautas, y cada vez que nosotros tildamos o destildamos una pauta, este cuadro del costado nos va mostrando automáticamente el ahorro que generamos. ¿Qué nos permite esto? Nos permite elegir cuáles de estas medidas nos convienen más de acuerdo al resultado que nos dan como ahorro, y obviamente de acuerdo a lo que nos cuesta económicamente. Entonces nosotros elegimos, por ejemplo, que si una pintura reflectiva para un techo de losa, supongamos, o un techo metálico, nos sale muy barato y nos da un ahorro importante, esa es una medida conveniente. En la relación costo-beneficio nos da un beneficio importante y nos representa un costo bajo. Así como eso, podemos elegir todas las pautas que nosotros querramos. En la medida que seleccionemos más, claramente el ahorro va a ser más importante, pero lo que necesitamos para la certificación es llegar a un 20%. A partir del 20% ya podemos obtener el certificado. Por supuesto que dependerá de nosotros si queremos ahorrar más o si queremos ahorrar menos. Esto se divide en 3 ramas principales: energía, agua y materiales. En cada una de estas ramas tenemos que lograr el 20% de ahorro. Y en cada una de estas ramas tenemos distintas estrategias que podemos ir eligiendo para lograr ese 20% de ahorro. Ahora bien, ¿cuáles serían esas ramas y esas estrategias? Edge usa la lógica de que tenemos estrategias para ahorrar energía respecto del ingreso del calor a una propiedad. También se basa en la energía que consumimos para el acondicionamiento y la energía que consumimos para el consumo. Y acá están cuáles serían esas estrategias. Por ejemplo, Edge nos dice que para reducir el consumo de energía que tiene cualquier vivienda o cualquier edificio por ingreso del calor, lo que podemos hacer es reducir la proporción de vidrio en las fachadas. Esto significa hacer ventanas un poco más pequeñas, poner pintura reflectiva ya sea en el techo o en las paredes exteriores. Esta pintura lo que hace es reflejar los rayos y disminuir la cantidad de calor que puede ingresar al edificio a través de las paredes. Por eso hace que ahorremos energía, porque el interior de ese edificio se calienta menos y por lo tanto vamos a consumir menos en, por ejemplo, aire acondicionado.
También nos dice Edge que podemos usar control solar externo. Estos son aleros y pérgolas que protejan la vivienda del sol que puede ingresar, sobre todo en verano. Nos dice que podemos aislar el techo, que podemos aislar las paredes, que podemos poner vidrios de baja emisividad, que son vidrios que cambian la onda, la onda del rayo del sol y reflejan más cantidad de la que permiten traspasar. Y finalmente podemos usar vidrios de alto rendimiento térmico. En estos últimos dos casos, lo que sucede es que estos vidrios reflejan más cantidad de los rayos de sol, evitando que ingrese la mayor parte al interior de nuestro edificio. Por lo tanto, reducimos el calor que vamos a tener adentro de la vivienda. También tenemos que pensar en el acondicionamiento, la energía que consumimos para el acondicionamiento de una obra. Para esto podemos usar ventilación natural. Para esto no puede ser una ventana cualquiera, sino que Edge nos indica qué proporciones de ventana, qué proporciones tiene que tener la ventana respecto del local al cual da esa ventana. Digamos, nos pide una determinada proporción entre altura y profundidad. Nos dice, por ejemplo, que se pueden poner ventiladores de techo que consumen menos que el aire acondicionado, y si es que ponemos aire acondicionado, nos pone algunos requisitos de eficiencia de funcionamiento. También se pueden usar calderas de alta eficiencia para calefacción, sistemas de recuperación del calor del aire acondicionado, calderas de eficiencia para agua caliente y bombas de calor. En cualquiera de estos casos, en la guía de Edge podemos encontrar cuáles son los requisitos que se necesitan para poder lograr ese 20% que está pidiendo la certificación. Y si no es el 20%, a veces es más, a veces lo supera, y nos dice exactamente cuánto estamos ahorrando con cada una de estas estrategias. Y la tercera parte de esto era el consumo. Claro, Edge también se fija en el consumo de los equipos que tenemos adentro del edificio. Por ejemplo, podemos tener heladeras y lavarropas energéticamente eficientes, podemos tener lo que ellos llaman bombillas ahorradoras de energía, que son básicamente luz LED y fluorescentes eficientes, tanto en los espacios internos como en las áreas comunes y los espacios externos. También podemos poner controles de iluminación, que son sensores. Pueden ser sensores de presencia, que se apagan cuando un local está vacío y no hay nadie, o también pueden ser sensores de luz de día y luz de noche, es decir, luces que se encienden cuando se hace de noche. Estas son bastante comunes en las cocheras o en las fachadas, donde se prenden solamente para iluminar durante la noche y cuando amanece se apagan automáticamente. También podemos poner colectores de agua caliente, que son los termotanques que se calientan con los rayos del sol. Podemos poner paneles solares. Podemos poner sistemas de medición inteligente. Ahora hay unos dispositivos chiquitos que se conectan al tablero de luz que nos dicen exactamente qué estamos consumiendo y cuándo. De hecho, estos medidores vienen con una aplicación que se puede ver la energía que uno consume desde el celular, incluso cuando está fuera de su casa. También se pueden hacer métricas de consumo para la refrigeración y la calefacción, y podemos usar otras energías renovables para generación de electricidad, como serían, no en Buenos Aires, pero en otras partes de Argentina, energía eólica, biomasa, etc. Y acá les pongo un ejemplo para que vean con cuáles de estas estrategias se podría certificar. Esto es una combinación posible, pero puede haber otras posibles, siempre y cuando superemos el 20%. En este caso yo elegí, por ejemplo, poner aislación en el techo, poner aislación en paredes exteriores, usar ventilación natural, tener heladeras y lavarropas eficientes y tener iluminación LED. Con esos Andrea, 5 discúlpame ítems, un segundo. sí. Acá en el chat pusieron que no está pasando la diapositiva. Quedó como trabado en una imagen. ¿Vos estás Uy, a ver, cambiándola por las dudas? sí, estoy cambiándola. A ver, voy a dejar de compartir y A ver. vuelvo. A ver, sí. ¿Ahí se ve?
Ahí se ve, a ver si lo podés, si la cambiás y cambia. A ver, lo voy a poner primero en modo proyección. ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve. Bien. No sé cuál es la última diapositiva que vieron, o en cuál se Eh, había quedado trabado. Justo cuando pusiste compartir pantalla estaba, era la primera. Ah, Ese no lo ok. vimos. Esa. Ahí. ¿Hasta ahí llegaron? Entiendo que No, sí. más a eso sí. ¿Ahí estamos? Bien, ok. Esto acá lo que les decía es, esto es la pantalla que tiene el software del sistema. Lo que hace es indicarnos un listado de estrategias posibles para utilizar en un edificio. Cuando nosotros ingresamos al sistema nos habilita a ir seleccionando estas estrategias y picamos el cuadradito. Cuando nosotros seleccionamos alguna de esas estrategias, vamos a correr esto, este cuadro que está al costado se actualiza automáticamente y nos dice qué porcentaje estamos ahorrando con esa estrategia que acabamos de seleccionar. A ver, ahora voy a cambiar. ¿Ahí cambia? Sí, se agregó. Bien, perfecto. Tenemos distintos tipos de estrategias. Tenemos estrategias de energía, de agua y de materiales. Y en cada uno hay un listado ateniente a ese rubro, a esa rama. Por ejemplo, en el caso de energía, Edge piensa en tres factores y tres casos en los que consumimos energía habitualmente. Uno es el ingreso del calor, otro es el acondicionamiento y otro es el consumo. Entonces lo que nos dice es, para que una vivienda ahorre energía respecto del ingreso, el ingreso del calor que se produce, nos da determinadas estrategias y nos dice, con estas estrategias se puede reducir el consumo de energía por ingreso de calor. Las estrategias son achicar un poco las ventanas, poner pintura reflectiva tanto en el techo como en las paredes, poner control solar con aleros o con pérgolas, poner aislación en la cubierta o en las paredes exteriores y usar vidrios eficientes. Uno no necesita elegir todas estas estrategias. Uno solamente elige algunas y el sistema, el software, le dice cuánto ahorra con las que uno va eligiendo. Ahora después cuando terminemos les voy a mostrar en vivo cómo funciona el sistema. Lo mismo pasa con el acondicionamiento. Edge nos dice, para reducir tu consumo de energía respecto del acondicionamiento de un edificio, puedes usar ventilación natural, ventiladores de techo, sistemas de aire acondicionado, calderas, recuperación del calor del aire acondicionado, calderas eficientes y bombas de calor. En cada una de estas vamos a tener que cumplir determinados requisitos para que el sistema nos pueda decir cuánta energía estamos ahorrando, si es que ahorramos. De repente, si ponemos una ventana muy pequeñita, tal vez no ahorremos la cantidad de energía suficiente. O si ponemos una ventana demasiado grande, bueno, para eso Edge nos da pautas específicas que tenemos que ir cumpliendo en cada caso. Y lo mismo nos sucede con el consumo una vez que la vivienda ya está construida. Para el consumo podemos usar heladeras o lavarropas eficientes, iluminación LED, tanto en espacios interiores como exteriores, controles de iluminación que son sensores para que la luz se prenda o se apague en determinados momentos y de manera automática, termotanques solares, energía fotovoltaica, medición inteligente, lo que les contaba recién, estos dispositivos que se ve acá, puse una foto al costadito, métricas, evaluación de cuándo se consume más y cuándo se consume menos, y otras energías alternativas. Y acá está el ejemplo que les mostraba recién. En un caso como este, donde poniendo aislación en el techo y en paredes, algo que es bastante habitual, que hacemos normalmente, regulando la ventilación natural, teniendo heladeras y lavarropas eficientes y poniendo iluminación LED en todos los espacios interiores de la casa, logramos casi un 22%, un 21,84%. Esto es lo que te está mostrando acá. Lo que dice es que
Respecto del caso habitual, que es la columna de la derecha, estamos logrando un 21,84% de ahorro y es lo que nos muestra en la columna de la izquierda. Con esto podríamos cubrir, por ejemplo, la rama de energía y con esto superaríamos el 20%. Ahora pasamos a agua. ¿Hasta acá hay alguna consulta, algo que no se entendió, que quisieran preguntar? No, ok. Seguimos entonces. Respecto de agua, Perdón, yo me perdí los primeros 10 minutos y quizás lo dijiste. contame. Este servicio, ¿cómo lo Sí. ofrecen? ¿A qué te referís? ¿Cómo lo ofrecen? ¿Cómo se Al contrata? software. ¿Cómo? Este es un software. Vos estás Sí, contándonos todo lo que sí, tiene este software, ¿bien? sí, Ahora, sí. ¿cuál es el servicio que ofrecen ustedes? Certificación, como, qué sé yo, ISO 9000, digamos, ustedes lo utilizan ustedes y brindan esta certificación a quien se lo piden. Sí, a ver, esto es una certificación internacional avalada por varios países europeos y por Estados Unidos. El servicio básicamente depende de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es generar un ahorro energético en tu vivienda o en un determinado edificio, lo que podés hacer es contratar un asesoramiento que te dice cómo lograr el ahorro que te brinda esta guía, y ahí lo que logras es el beneficio de gastar mucha menos energía, mucha menos agua y lograr un mejor rendimiento del edificio al cual vos te referís, suponiendo que sea tu casa. Ahora bien, en el caso de que vos quieras una propiedad para venderla o alquilarla y te interesa tener esa constancia por escrito, ahí podés contratar que además del asesoramiento se emita el certificado. El certificado no es obligatorio tenerlo, pero esto es una herramienta que te brinda la posibilidad de tener un ahorro y poder, por ejemplo, sacar mayor rentabilidad a tu casa si es que la alquilás o si la querés vender, o simplemente generar un ahorro en tu operatoria y en tu consumo cotidiano. ¿Eso era lo que preguntabas? Sí, claro, no entendía si este software estaba a disposición o cómo era el tema. El software es simple, vos estás contando el mecanismo que ustedes utilizan para asesorarnos. Ahora te entendí. Bueno, gracias. Para obtener el certificado tenés que seguir las pautas de este software, ¿sí? Sí, pero este software lo manejan ustedes. No lo vamos a instalar ninguno de nosotros. Este No, no software lo necesitas. manejan ustedes, ¿eh? Exacto, exacto. No Ahora necesitas entendí. instalar nada. No Ese necesitas software instalar nada. ustedes son asesores, ¿bien? Y Exactamente, utilizan este software para asesorar. Gracias. exactamente, tal cual, es así. Bien, íbamos por el tema del agua. Con el agua ocurre lo mismo. Uno puede elegir, por ejemplo, poner grifería de bajo consumo o poner inodoros con doble descarga, que son los que tienen dos teclas que en una consumen más y en otras consumen menos, y con eso ir combinando distintas estrategias para las cuales, digamos, a medida que uno va seleccionando distintas estrategias, el programa les va diciendo hasta dónde llega ese ahorro y cuál es el porcentaje que se obtiene. De esa lista, ustedes pueden ver, digamos, distintas pautas que pueden ir siguiendo. Esto tiene de interesante, y esto está relacionado con la pregunta que hacían recién, porque muchas veces cuando alguien tiene la inquietud de hacer una vivienda sustentable o de generar un ahorro, no sabe muy bien por dónde empezar y empieza a buscar en Internet. Y en Internet hay muchísima información, pero está toda desordenada y no está priorizada. Lo que en mi opinión tiene de interesante es que esta guía ordena ese conocimiento y una persona que no tiene conocimientos porque de repente ahora le surge la inquietud de querer tener un ahorro energético en su casa, bueno, siguiendo esta guía puede tener esa información de manera ordenada y siguiendo los pasos, aún en el caso de que no le interese tener un certificado, siguiendo esos pasos puede reducir de manera sustancial el consumo energético de su vivienda, por ejemplo, o de su oficina, o de su fábrica, o de su empresa. Entonces,
Esto proporciona una guía bastante sencilla, muy sencilla de entender y bastante sencilla de seguir, que hace que toda esa inquietud uno la pueda resolver de manera bastante sencilla, sin complicarse y entendiendo bien a dónde apunta y cómo va a llegar a ese ahorro que está buscando. Esto era lo que les comentaba recién respecto del agua. Y acá son las estrategias que marca el sistema. Podemos tener duchas de bajo caudal. Esto no quiere decir que va a salir poca agua de la ducha, sino que hay reductores que inyectan aire en el chorro, ya sea de la ducha o de una grifería, donde uno ve que lo que sale es lo mismo y se puede lavar igual, pero la cantidad de agua que sale es un poco menor. Y esto se puede aplicar. Sí. Discúlpame, ¿Alguien quería Andrea, preguntar? si Sí. yo, vos si estás poniendo una diapositiva no se ve. Si ¿No estás se ve viendo la- vos. No, solo vos. Yo por lo menos te veo a vos. No sé Perdón, el se resto. ve, dice agua. No, no, se estaba viendo bien, ahora cambiaste, se estaba viendo bien la dispositiva. Ah, sí, entonces soy yo. Me voy a fijar. Perdón, ¿eh? Ah, ¿ahora Ahora la no, ves? ahora desapareció. Ok, a ver. Volvé a compartir pantalla. Sí, a ver, ahí voy. Dejo de compartir y vuelvo. A ver. Compartir. Queda bien recién. ¿Ahí se ve? Está empezando. Espera, ahí está, ahí volviste. Ok. A ver, vamos a iniciar el modo proyección. A ver. Ahí está. Bueno, volvemos al agua donde estábamos recién. Ahí. ¿Ahora sí se ve? Sí, sí, estaba bien. Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahí les estaba mostrando que hay reductores de caudal para las griferías y para las duchas. Las teclas de doble descarga para inodoros son como esta que está acá, donde uno puede apretar un lado de la tecla o el otro lado, y en el primer caso, digamos para el caso de los líquidos, descarga unos 3 litros, y para el caso de los sólidos descarga 6 litros, el doble, como para que no todo el tiempo estemos haciendo una descarga completa si no es necesario. También se puede hacer recolección de agua de lluvia. Acá yo puse una foto. Hay un sistema bastante simple que se vende en Argentina, que lo que hace es desde la canaleta del techo baja una cañería y manda el agua a estas especies de macetas especiales que por dentro tienen un filtro y abajo tienen una canilla. Y acá se puede poner una manguera o lo que uno quiera, y esta agua se puede usar para riego sin consumir el agua potable que consumimos habitualmente. Y también aparte de esto se pueden reciclar aguas de descargas de lo que sale de la canilla de la cocina, por ejemplo. Se pueden reciclar aguas, obviamente hacer un sistema de filtrado y volverlas a reutilizar. Con cualquiera de estas estrategias se puede reducir el consumo de agua. En general las que más se usan son los reductores de caudal para la cocina y para los baños, y la descarga de doble inodoros, la doble descarga de inodoros. Digamos que esto no nos genera, digamos, ninguna complicación, es algo bastante sencillo de colocar y de instalar, y no requieren ningún cambio en la instalación. Y acá, por ejemplo, hice, valga la redundancia, un ejemplo, poniendo en este caso grifería de bajo flujo, tanto en la cocina como en el baño, y descarga doble para los inodoros, podemos lograr un 21% de ahorro en el agua. Y acá en la columna de la izquierda es donde se ve la diferencia entre un edificio construido de manera tradicional y un edificio construido usando las estrategias de ahorro de agua. Estas elegí que en este caso, pero podrían ser otras si uno prefiriera. Y la tercera parte y última se refiere a los materiales. Y en este caso
en lo que se fija Edge es en el consumo de energía de la fabricación de los materiales. En cuánta energía se consume cuando se fabrican los materiales que yo estoy poniendo en el proyecto en el cual estoy trabajando, o en la obra en la cual estoy trabajando. Entonces ahí, cuanto mayor sea el consumo de energía que haya consumido ese material para fabricarse, la columna del ahorro no me va a subir. Entonces de acá me va a permitir desplegar una lista en la cual yo puedo ir eligiendo determinados materiales, algunos me brindarán mayor ahorro y otros me brindarán menor ahorro. Por ejemplo, en cada uno de estos casos, en cada uno de estos ítems, Edge nos da una lista desplegable, y de esa lista desplegable nosotros vamos eligiendo cuál de esos casos son los que tenemos en nuestro proyecto. Y a medida que vamos eligiendo, se va generando la columna del ahorro que nos dice cuánto menos podemos consumir. Por ejemplo, si vamos al caso de una vivienda, le podemos decir que tiene losa de hormigón, que tiene tejas cerámicas, que las paredes son de ladrillo común con revoque, adentro podríamos ponerle tabiques de Durlock, en el piso baldosas cerámicas y en los marcos de ventana aluminio. Y con eso estamos logrando un 50% de ahorro en la energía. El programa lo llama energía embebida en los materiales, y se refiere a la energía que se consumió al fabricar esos materiales que hoy estamos usando en el proyecto. Con estos tres casos, tanto de agua como de energía como de materiales, por ejemplo, una vivienda hecha con los ejemplos que les estoy mostrando podría obtener el certificado Edge. Si esa vivienda es para mí, si soy un propietario, sabemos que vamos a consumir un 21% menos de agua y un 21% menos de energía eléctrica. Y si esa vivienda es para vender, porque de repente puedo ser un inversor, podemos obtener la constancia y el certificado que nos diga que esta vivienda consume ese porcentaje menos y ofrecerlo, digamos, como estrategia de venta. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el proyecto, por el solo hecho de presentar el proyecto y subir la documentación a este software, Edge nos da una certificación preliminar. ¿Qué quiere decir esta certificación preliminar? Significa que este diseño que estoy haciendo es apto para obtener el certificado. Con eso nosotros sabemos que si cuando yo construya la obra respeto todo lo que dije, todo lo que declaré en los documentos que entregué, ese proyecto va a tener su certificado correspondiente. Y acá es esto que les decía recién. Una vez que yo elegí, el programa me permite probar varias opciones, y cuando llego a la que más me rinde y a la que me conviene, puede ser que llegue a ese 20%. Cuando yo llego a ese 20%, tengo que ingresar los documentos que muestran cómo llego a ese 20%. ¿Cómo lo demuestro? Con planos, ingresando los planos del proyecto, con fichas técnicas de los materiales que estoy usando. En general los fabricantes ya tienen esas fichas técnicas, que son documentos que se tienen que subir al programa, y todo esto lo brinda el asesoramiento y lo guía un profesional certificado. En el caso de Edge, a sus profesionales certificados los nombra expert. Un Edge expert es el que sabe qué requisitos hay que cumplir en cada caso, y es el que puede ir guiando este proceso para lograr llegar a ese 20%, obviamente con el menor costo posible. Una vez que esto se eligen las medidas, las pautas que uno prefiere o que le rinden mejor, luego se suben los certificados al software, lo que se hace ahí es, hay un auditor externo que revisa que todos estos documentos sean correctos y emite el certificado preliminar, que es el certificado del proyecto. Una vez que se obtiene este certificado preliminar, se ejecuta la obra, o se puede ir haciendo simultáneamente.
Entonces, cuando se ejecuta la obra, siempre, en todas las obras, o casi siempre, hay algunas diferencias con el proyecto, porque de repente no se consiguió un determinado modelo de algún material, o se cambió algo durante la ejecución de la obra. Bueno, ahí se ingresa nuevamente esa documentación, se vuelve a cargar la documentación en el sistema, y el auditor realiza una inspección a la obra. Si lo que se declaró en el proyecto coincide con lo que se ejecutó, ahí ya directamente se emite el certificado final. Ese certificado final está emitido por un instituto americano que es el que chequea que efectivamente se haya cumplido la normativa con la documentación que se está presentando, tanto del proyecto como de la obra. Y el certificado que se emite es algo parecido a este que estamos viendo, donde dice el nombre del proyecto, dice algunos datos puntuales y dice acá a la derecha cuál es el porcentaje que ese edificio está logrando en el ahorro de energía, en el ahorro de agua y en el ahorro de materiales. Este certificado puede ser exhibido, puede ser entregado, digamos, se puede entregar, digamos, a la persona que requiera verlo, y siempre va a estar en poder, digamos, del propietario de la obra, ya sea quien la compró para vivir, porque es su vivienda, o un inversor que puede construir, puede hacer el proyecto para venderlo. Y esta, digamos, es una herramienta que nos permite, ya sea como propietarios o como inversores, demostrar de una manera clara y concisa cómo se puede hacer para tener una vivienda o un edificio que se pueda medir, que tenga una constancia medible del ahorro energético que usa, que está produciendo, que está generando ese edificio que nosotros estamos queriendo comercializar. ¿Les queda, tienen alguna duda de lo que hablamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta? A ver, en el... Perdón, consulta, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. No, muy buena, muchas gracias. Quisiera saber, además de la herramienta esta de certificación, la siguiente consulta es si ustedes también proveen un servicio de cómo llegar a esas estrategias, digamos, en cuanto al diseño de la casa, sea a través de la arquitectura, los elementos a elegir, y muchas veces tiene que ver con el diseño de arquitectura y en sí la orientación, entiendo, tener en cuenta el sol. Exacto, Viento, sí. esos factores, ¿ustedes en ese diseño los tienen en cuenta si proveen ese servicio también o es algo, Sí. no digamos ahí? Sí, brindamos asesoramiento, y lo que vos decías es muy importante, porque en algunos casos hay cuestiones de la obra que no tienen sobrecosto, pero que hacen que una vivienda funcione muy diferente. Por ejemplo, una ventana, una carpintería, me cuesta lo mismo, pero va a funcionar muy distinto si la ponemos al norte que si la ponemos al sur. Entonces, hay algunas cuestiones como la orientación, como la aislación, como la protección solar, la ventilación natural también, que son muy importantes en este caso, y nosotros también brindamos ese asesoramiento, sí, para que un edificio, digamos, sea sustentable y funcione mejor ambientalmente. Sí, correcto. Acá veo una pregunta que alguien pregunta si es equivalente a LEED o a IRAM. Sí, es similar a LEED, y lo que tiene es que es una certificación que es más concreta que LEED, es más dinámica, es más rápida y es más barata. ¿Por qué les digo esto? Es más concreta porque LEED exige determinados ítems que no tienen que ver directamente con la obra, que tienen que ver con el entorno o tienen que ver con el transporte que llega a esa obra, tiene que ver si los usuarios van en auto, en bicicleta o en colectivo. Digamos, LEED audita una cantidad de parámetros que no tienen relación directa con el proyecto. En este caso, EDGE
eliminó esas cosas, no las evalúa. Lo que Edge evalúa es específicamente el proyecto y la construcción de ese proyecto. Ese es un punto. Y el otro punto también interesante es que en LEED la evaluación y la auditoría se hace en Estados Unidos. Uno tiene que mandar la documentación, la revisan y la vuelven a enviar con observaciones o con aprobación. Y este proceso demora tranquilamente un año. En cambio, en Edge, toda esa evaluación y esa auditoría se hace en Argentina por profesionales argentinos. Esto hace que el proceso sea mucho más rápido. Lo que en LEED demora un año, en Edge dura 3 meses. Y además también hace que sea más económico, justamente porque los profesionales son argentinos, son locales, y el valor de un profesional local a un instituto de auditoría americano es claramente diferente. Entonces, hay muchas diferencias en cuanto al costo, en cuanto a la rapidez de ejecución, y algo que yo marcaba al principio de la entrevista, de la charla, es que LEED está pensada para países desarrollados. Entonces, cuando hace la comparativa de performance energética, nos compara con un sistema constructivo básicamente americano. En cambio, para Edge hicieron un relevamiento en distintas partes del mundo para saber cómo se construye en distintos lugares del mundo, y cuando compara la performance energética de un edificio, la compara con la performance de un edificio local, de un edificio sudamericano, en nuestro caso. Entonces, establecieron modelos constructivos regionales, hicieron un relevamiento, y por ejemplo, para Sudamérica, Edge encontró que lo más tradicional es hacer una casa de ladrillo con techo de teja. Entonces, si nosotros hacemos una casa, en el caso de LEED, para ver cuánto ahorramos, va a comparar cómo funciona una casa de ladrillo con techo de teja versus lo que nosotros estamos proponiendo. Nos va a comparar siempre, y lo mismo en otros rubros, lo mismo podemos certificar otras cosas, podemos certificar hoteles, escuelas, oficinas, plantas industriales. Desde la nueva versión que cambió hace unos días también se pueden certificar centros de datos, data centers, pero siempre nos va a comparar, en el caso de Edge, con un edificio construido en nuestra región. No nos va a comparar ni con Europa ni con Estados Unidos. Y eso también hace que la exigencia, digamos, sea diferente, y por lo tanto sea una certificación mucho más accesible que LEED. Básicamente, eso es lo más importante de la comparativa. Andrea, Sí. te quería hacer una pregunta. Y comparando con el etiquetado, El etiquetado, sí, el etiquetado lo que mira básicamente es el consumo interno, ¿sí? ¿Cuánto consume esa casa respecto de lo que vos tenés en las instalaciones y en los electrodomésticos? El etiquetado no se está fijando en, por ejemplo, el tamaño de las ventanas, en la orientación de la vivienda, si estamos hablando de una vivienda, no se va a fijar en la orientación del edificio, se va a fijar básicamente cuánto consume ese edificio cuando está en funcionamiento. O sea, hay una parte en la cual coincide con Edge, pero hay otra parte que el etiquetado no la mira y no la evalúa. No sé si eso ¿cuál responde a la sería el pregunta. costo, perdóname, Andrea, para analizar, por ejemplo, una casa de 200 metros cuadrados? Este proceso, ¿qué valores tiene y en cada etapa? Mira, al instituto para certificar, a ver, yo antes decía, una cosa es si vos querés lograr ese ahorro para vos, otra cosa es obtener el certificado. Si vos querés obtener el certificado, al instituto americano que lo audita hay que pagarle $2.300. Eso es lo que cobran ellos por emitir el certificado. Y fuera de eso están los honorarios de los profesionales argentinos, que en general son dos. Hay un asesor, que es el Edge Expert, y un auditor. ¿Sí? A esos dos profesionales vas a tener que pagarle también honorarios. Pero otra opción
es que vos hagas el asesoramiento y no pagues la emisión del certificado, con lo cual te estarías ahorrando, digamos, la parte que le pagás al Instituto Americano y la parte que le pagarías al auditor. Ahí va a depender de cuál es tu objetivo, en este caso, para la certificación. Si querés obtener el certificado final o querés aplicar esa estrategia para obtener un ahorro en la vivienda o en el edificio que estás proyectando. Gracias. No, de nada. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. Y bueno, y aquí tienen, si alguien se quiere comunicar, aquí están mis datos, o cualquier otra duda que les surja en este mail y en este móvil, si les surge alguna duda, desde ya que pueden hacer consultas, digamos, sin ningún tipo de problema. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Espero que les resulte útil y bueno, y a partir de ahora conocen una herramienta más para todo lo que es ahorro energético. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.